El fútbol a nivel de clubes es predecible, sobre todo en Europa, sobre todo en estos tiempos. Casi siempre ganan los mismos, pero hay un casi, porque hay veces, muy poquitas, y por eso son tan especiales, donde un equipo surge prácticamente de la nada y compite hasta el final. Y a veces hasta sale campeón. Los Caballos Negros. Aquí, en Cali Arena. Sí, ya sé que soy un poquito grande para esas cosas. No es necesario que me lo escriban. Mejor vamos a lo que vinimos, que es hablar, sí, de los Caballos Negros, de aquellos que más nos han sorprendido y cautivado en los últimos tiempos a nivel de clubes, porque ya acabamos de hacer un tema similar a nivel selecciones. Empecemos este top 10, si les parece, con un empate, porque hace no tanto tiempo que el Bayern Múnich estaba en crisis y el Dortmund pues se había ido a comprar cigarros o quién sabe dónde andaba, y así equipos como el Wolfsburg y el Stuttgart pudieron cometer el crimen perfecto. El Stuttgart de Pavel Pardo y Mario Gómez ganó la Bundesliga en 2007 contra todo pronóstico. El Schalke, de hecho, lo tenía todo hecho para ser campeón, pero a 2 jornadas del final el Stuttgart asaltó el liderato. 2 años después apareció el Lobo, ¿no? Un equipo dirigido por Félix Magath, que venía invirtiendo bien, pero con el que nadie contaba como para ser campeón. Su goleador era un chamaco llamado Edin Dzeko, ¿no? El Wolfsburg. Esos Caballos Negros alemanes están más extintos ahora mismo que los dinosaurios. Número 9. La de Atalanta es una historia en desarrollo, sí, pero no voy a esperarme al fin de su época dorada para incluirlos aquí ya de una vez. Este equipo, hasta hace 5 años, era la mediocridad personificada. Nunca en su historia habían quedado más allá del 5º lugar en la Serie A. Estamos hablando de un club que la mayoría de su historia la ha jugado en primera división, pero siempre en la tabla media-baja. O sea, Torino, el Genoa, Cagliari, Verona, en mayor o menor medida, todos los pequeños de la Serie A tuvieron su época de gloria y trofeos. No la Atalanta, que desde la llegada de Giampiero Gasperini se ha instalado en Champions League. Pierde cada año a sus figuras y no pasa nada. El equipo no se derrumba y además se defiende atacando. Esto es un equipo que realmente nos hace soñar despiertos. 8. Por cada Manchester City que emerge en el panorama internacional, hay un Ajax condenado a hundirse, ¿no? Y el de Ámsterdam es un club gigantesco que ha sido la principal víctima del fútbol moderno de libre mercado. Está condenado a vender a sus figuras cada vez más jóvenes, a nunca tener tiempo de armar un equipo y a no volver a jugar una final de Champions League. Y qué cerca estuvo, carajo. El Ajax, que había remontado heroicamente a Real Madrid y Juventus, tenía al Tottenham en la lona de las semifinales. 3-0 ganaba el Ajax a falta de 35 minutos. Pero Lucas Moura primero, Lucas Moura después y finalmente Lucas Moura al minuto 96 nos arruinó toda la magia de 2019. 7. La hermosa Copa Francesa es una competición que incluye a representantes de cada división y cada territorio del imperio, sin importar continente. 8.504 equipos quedaron fuera de la final 2018. Todos menos Paris Saint-Germain y l'Herbier, el equipo de una aldea al oeste del país. Un club de tercera división que había pasado 9 obstáculos antes de plantarse en la gran final en Saint-Denis. Su derrota fue honrosa, apenas 2-0, y en un gesto insólito, el cuadro parisino invitó al capitán del modesto equipo a levantar la copa junto a Thiago Silva. ¿Final feliz? No exactamente, porque 72 horas después de la gran final, l'Herbier volvía a su liga a jugarse la permanencia. Última jornada y derrota 1-4. Descenso consumado a cuarta división. La del Herbier
es la historia más cautivadora del fútbol francés desde tiempos del Montpellier. Ese equipo que pudo salir campeón en una época en la que el jeque ya había llegado al Paris Saint-Germain. En 2011, Montpellier venía de ser 14º la campaña anterior. Y antes de eso, se había pasado unos cuantos años más cerca de descender a tercera que de ascender a primera. Con un presupuesto 5 veces menor que el Paris Saint-Germain y un joven Oliver Giroud como goleador y figura, el Montpellier tomó a todo mundo desprevenido, incluido el Paris Saint-Germain de Pastore, el Lyon de Pjanic o el Lille de Hazard. El veterano Hilton, de entonces 33 años, ya estaba ahí. Y 10 años después, los tiempos han cambiado, pero el brasileño, ídolo total de cal y arena, sigue siendo titular en ese equipo. Número 5. En esta esquina, Casillas, Hierro, Figo, Zidane, Makelele, Roberto Carlos, Raúl y resto de galácticos. En esta otra, Macay, Molina, Mauro Silva, Naivet, Donato, Fran, Valerón y resto del Super Depor. En un hecho sin precedentes, la final de la Copa del Rey se adelantó hasta el 6 de marzo para que el Madrid pudiera jugarle el día de su centenario. Y sí, qué tiempos aquellos. El Deportivo La Coruña les arruinó la fiesta. 2 años después, los Galácticos volverían a caer en la final de Copa del Rey, pero ya no era en el Bernabéu, pero sí un equipo mucho más modesto, como el Zaragoza, que se dio el gustazo de vencer contra todo pronóstico a Beckham, a Figo, a Zidane, a Raúl y compañía en lo que fue el fin de la claroscura era galáctica. 4. Con ustedes, la historia de un equipo que no era el Bayern Múnich y que de todos modos ganó la Bundesliga. Increíble, ¿no? Bueno, por si no fuera suficiente con tan estremecedor dato, este equipo que no era el Bayern y que ganó la Bundesliga en 1998 venía de segunda división. Sí, el año mismo en que aterrizó en primera, empezó bien, aseguró la permanencia, siguió ganando, amenazó con puestos europeos y finalmente, a 4 semanas del final, el equipo en que jugaban Andreas Brehme y un muy joven Michael Ballack le arrebató la punta al Bayern para no devolverla más. ¿Saben quién lo dirigía? Otto Rehhagel, quien 6 años después conseguiría otro milagro histórico en la Euro 2004 al mando de Grecia. El Kaiserslautern hoy es un equipo de tercera división y está a punto de descender a cuarta. Digo, por si tenían curiosidad. En 1985, Diego Maradona jugaba en el Napoli, Michel Platini en la Juventus, Karl-Heinz Rummenigge en el Inter, Baresi y Maldini ya estaban en el Milan, Falcao en la Roma, Passarella y Sócrates en la Fiorentina, Laudrup en la Lazio, Zico en el Udinese. La Serie A de 1985 era la mejor liga de todos los tiempos. ¿Y saben quién la ganó? Bueno, ya vieron. El Verona. De la nada. Cierto que en esa época cada equipo tenía sus figuras extranjeras y en el caso del Hellas, estas eran el danés El Jaer y el alemán Hans-Peter Briegel. Pero es que el año anterior el Verona había sido sexto y un año después del Scudetto fue 10º. Normal, vamos. Un equipo que antes y después de aquel 1985 siempre se ha limitado a pelear el descenso, tuvo su temporada de ensueño justo en la época dorada del calcio. Número 2, lo de Leicester City en la Premier League 2016 fue tan increíble que 5 años después parece asunto de la prehistoria, ¿no? Cosas del diablo, historias preciosas que nunca pasan en la vida real. Y si ocurren, entonces es solo una vez y ya le tocó a Leicester City. Estamos hablando de un equipo que era el candidato número 1 al descenso en la Premier, que se había salvado de milagro la temporada anterior en la que recién había ascendido, que se trajo además a un técnico que venía de tocar fondo dirigiendo a Grecia y perdiendo 2 partidos contra Islas Feroe. Cambiaso era la estrella del equipo y huyó justo antes de esa temporada. No quería saber más de ellos. Y bueno, lo que pasó después, de eso no importa cuán jóvenes sean, seguro que sí se acuerdan. Y de esto ni yo me acuerdo. Pero dicen que el Nottingham Forest es un cuento de la vida real. Y en realidad
es que si lo viéramos en películas de ciencia ficción, no nos lo creeríamos. Un equipo de segunda división que ascendió a la que hoy conocemos como Premier League a duras penas en 1977 tras haber finalizado tercer lugar en segunda. Fue uno de los 5 ascensos con menos puntos de todos los tiempos. Pero bueno, ascenso al fin y al cabo. Al año siguiente, campeones de Inglaterra, sí, como el Kaiserslautern, recién ascendidos y campeón al primer año. Seguimos. 1977 ascienden, 1978 campeones, 1979 sí, ganan la Copa de Europa, la Champions League, vamos. 1980 pues clasifican como campeones de la Champions y la vuelven a ganar. 4 años sin comparación en la historia del fútbol para el Nottingham Forest.